Tres conceptos en el ámbito cultural, desde la Edad Moderna, con ejemplos de la Edad Moderna, en varios países europeos, también ejemplos en Gran Bretaña, una historiadora que se especializó en el esoterismo de la época del Renacimiento, ahora os voy a explicar. Y bueno, varios ejemplos en el ámbito de la filosofía germana o de Alemania, dentro del pensamiento del neocantismo, es decir, ese pensamiento de Kant. Y por último, dos ejemplos en la literatura y también el periodismo en España. La filosofía hermética, tradición filosófica religiosa que surgió en la antigüedad tardía, asociada a la figura de Hermes Trismegisto, una figura sincrética de Hermes, dios griego, y también de Tot, el dios egipcio. Se caracteriza por un enfoque en la unión con lo divino, transformación y la transmutación, con la creencia de que el ser humano puede elevarse a un estado de mayor conciencia y sabiduría. La filosofía hermética lo que intenta al final la explicación más sencilla es esa unión entre lo divino, la transformación, la transmutación, en la cual es como unir el ámbito terrenal, que es el ser humano, y que al final si el ser humano se acerca a la divinidad, se transforma, lleva a cabo una transmutación, lo que tiene al final es una conciencia que es y sabiduría muy elevada. Eso quiere decir que es como que es unir, casi que la filosofía hermética es esa unión entre el pensamiento terrenal con lo divino y poner siempre el foco en el ser humano, que es el ser humano al final es el que se eleva al final a ese estado mayor de conciencia, de sabiduría. El esoterismo es búsqueda de algo oculto, se vincula al conocimiento interior, es decir, a la espiritualidad del ser humano y su proceso evolutivo. El esoterismo no es satánico ni poco es brujería. El esoterismo lo que al final lo que hace es vincular al conocimiento interior, lo que no se ve, que serían las ideas, que es la espiritualidad del ser humano y su proceso evolutivo. Es decir, es al final también algo muy similar a la filosofía hermética, en la cual, bueno, que se unen esos dos conceptos, la divinidad, bueno, es lo terrenal, el ser humano, con lo espiritual, lo divino, sin ser siempre satánico ni brujería, porque claro, el esoterismo nada tiene que ver. El esoterismo al final lo que te habla es ese conocimiento interior a la espiritualidad del ser humano, su proceso evolutivo, es decir, cómo es esa unión entre el ser humano y luego también la divinidad o la espiritualidad. El rosacrucismo, sistema de pensamiento y práctica esotérica que surgió en Europa a principios del siglo XVII, se caracteriza por su enfoque en la búsqueda del conocimiento místico y espiritual, con un interés particular en la relación entre la ciencia y la religión. La organización más conocida en este ámbito es la Fraternidad Rosacruz, que se define a sí mismo como místicos cristianos. El rosacrucismo lo que es al final es una corriente que surgió en el ámbito de ese pensamiento espiritual también, con ese conocimiento bueno, y místico, que en realidad el objetivo al final de este pensamiento o de este sistema religioso es algo relacionado con lo místico, lo espiritual, pero siempre enfocándolo a esa unión entre ciencia y religión. Es decir, es como lo que se hablaba o lo que hablan al final la teología. La teología siempre ha unido ese pensamiento religioso con las ideas científicas, como han hecho sobre todo en la época medieval muchos teólogos y filósofos, y luego también incluso en la Edad Moderna. Pero claro, el problema es que la teología se centró más en el ámbito de Dios, de la divinidad. El rosacrucismo lo que te habla es siempre buscar ese conocimiento místico espiritual, siempre, pero su pensamiento es ciencia y religión. Entonces, sí tiene ese carácter místico religioso, como la teología y el movimiento que surgió desde la época medieval con la aparición del cristianismo y su penetración por el ámbito occidental. Pero claro, al final son conceptos, bueno, pues que unen filosofía con religión. ¿Qué es lo que pasa con la filosofía hermética, con el esoterismo? Es decir, que son al final sistemas filosóficos que unen pensamiento con tintes de la religión. Explicando los tres conceptos de la filosofía hermética, el esoterismo o el rosacrucismo, en el ámbito de la filosofía y dentro del pensamiento cristiano y religioso, voy a hablar de varios ejemplos en la Edad Moderna Europea. Heinrich Conrad fue filósofo hermético, médico y alquimista alemán. La historiadora británica Frances James lo consideró un vínculo entre la filosofía de John Dee y el rosacrucismo. Francis J.
que voy a explicar ahora mismo, fue una de las historiadoras que se centró al final en ese término del esoterismo, de la época del Renacimiento. John Dee fue astrólogo, matemático, ocultista, navegante, imperialista y consejero de la reina Isabel I de Inglaterra. Dedicó gran parte de su vida al estudio de la alquimia, la adivinación y la filosofía hermética. Por sus conocimientos que abarcaron diversas disciplinas, fue considerado un polímata. John Dee prácticamente fue un polímata británico que dejó huella al final en el pensamiento de Gran Bretaña. Y siendo un polímata, porque además abarcó en su faceta pues, diversas disciplinas. Remigio del Mármol fue escultor español, conocido por construir la obra Fuente del Rey de 1803, símbolo de pliego. Y Remigio del Mármol fue un escultor ya pues, prácticamente de la época del neoclasicismo. Los dos ejemplos anteriores que he hablado fueron filósofos científicos, aunque más que filósofos, bueno, más que científico John Dee, fueron filósofos herméticos, es decir, se centraron en ese pensamiento del ocultismo, bueno, pues hablaron más de la filosofía hermética, que es un pensamiento, esa unión entre la tradición que surgió filosófica religiosa en la antigüedad tardía y que a partir de ahí se extendió por todo el mundo occidental. El último ejemplo español perteneció ya a la segunda mitad del siglo XVIII, que es cuando surgió ya en España el neoclasicismo, que el neoclasicismo, lo comento, nació en Francia, ya no fue Italia la cuna. En el siglo XVIII se convirtió en Francia con la Ilustración, los intelectuales, Diderot, D'Alembert, Rousseau eh, y otros tantos filósofos y escritores europeos. Frances Yates fue historiadora británica, especialista en ciertos aspectos esotéricos y ocultos de la época renacentista. Fue profesora del prestigioso Instituto Warburg en la Universidad de Londres, y una de las obras es El arte de la memoria de 1966. Una mujer que se centró en esos aspectos esotéricos, ocultos del ámbito del Renacimiento. Paul Nato fue filósofo y pedagogo alemán, considerado uno de los fundadores de la escuela neocantiana de Hamburgo. Fue conocido como una autoridad en Platón. Paul Nato principalmente siguió, continuó ese ideal de Kant, la escuela neocantiana, que fue uno de los fundadores en Marburgo, y además fue una de las autoridades que más se centró en la figura de Platón. Heinrich Rickert fue filósofo alemán, fue uno de los principales representantes del neocantismo. Muchos de ellos siguieron las ideas de Kant del siglo XVIII, cuando porque de Kant se han cumplido 300 años de su nacimiento el año pasado. Bueno, pues Paul Nato, Henry Ricker, Emil Lax siguieron las teorías del filósofo Kant. Y bueno, centrado dentro del neocantismo. Emil Lax fue filósofo alemán, alumno de Heinrich Ricker en la Universidad de Friburgo, miembro de la Escuela de Neocantismo del Sudoeste. Los tres fueron principales filósofos que continuaron las ideas de Kant. Heinrich Blacher fue poeta y filósofo alemán. Fue el segundo marido de Hannah Arendt. Hannah Arendt fue una de las filósofas más importantes del ámbito germano. Por cierto, luego ya se trasladó a Estados Unidos y se convirtió en filósofa estadounidense. Su marido nació en Berlín y fue miembro del Partido Comunista de Alemania en 1928 o hasta 1928, pero pronto rehusó del estalinismo, dejó el partido en protesta a sus políticas estalinistas. Es decir, bueno, Henry Blacher, como la gran mayoría de los intelectuales, se acercaron al pensamiento del comunismo, y Henry Blacher, el marido de Hannah Arendt, estuvo en el Partido Comunista de su país, en Alemania, o el Partido Comunista Alemán, hasta 1928. Y la deriva ya del Partido Comunista acerca de esas tesis estalinistas, radicales de dictadura, le alejaron directamente de las políticas estalinistas y se marchó del PC alemán. Heinrich Richter fue pintor y director de arte alemán, diseñó los decorados de más de 100 películas durante su carrera. Ambos dejaron huella en bueno, la literatura y sobre todo en el pensamiento y también en el arte germano. Y por último, dos ejemplos en el ámbito español. Francisco Casabella, que fue escritor español, y la obra es El secreto de las fiestas de 1997. Francisco Candel fue novelista y periodista español. La obra es Donde la ciudad cambia de nombre de 1957. De Francisco Candel se cumplen 100 años de su nacimiento.
Comentar lo último, que son dos escritores muy desconocidos en España, pero que son de los más importantes del último tercio del siglo XX, pero sobre todo también de algunos años del siglo actual. Así que con ello finalizo. Comentar que soy historiador, si os gusta este vídeo relacionado con el mundo cultural desde la Edad Moderna, con varios ejemplos, con tres conceptos, dentro del ámbito de la tradición filosófica y religiosa, y luego ejemplos en Alemania, en Gran Bretaña o en España. Darle a like, suscribiros, comentar, soy historiador y vuelvo a repetir que soy historiador y nos vemos en el próximo vídeo.